mi planta. Entonces siempre trabajar de entre la rodilla, ¿sí? Y la parte de la cintura acá, que es lo que yo tengo acá, ¿sí? De esa parte que es lo que yo tengo de viruta, bueno, ir trabajando y sacando. Bien. Saqué la viruta, entonces tengo una visibilidad en la planta, ¿sí? En el interior de la planta. Le pego una mirada y veo, bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Limpieza. Limpieza. Bien. Después les explico por qué se siguen esos pasos. Bien. ¿Qué voy a hacer en la limpieza? Sacar la rama seca y las que ya no producen. Bien. Ramas secas, sí, ramas que no producen, sí, posiblemente fue digamos, una rama madura que se hizo un aumento hace unos 2 o 3 años atrás, pero por alguna cuestión no reaccionó. ¿Sí? Como dijo el compañero, ramas secas, ¿sí? Digamos que no han producido, si ese posiblemente fue un aumento muy fino, después te lo voy a explicar lo que es el grosor. También sí, una rama que se secó y que no ha producido. Y asimismo también una rama que estaba cruzada y que me estaba molestando. ¿Qué normalmente hace el cosechero? ¿Sí? Lo más fácil es cortarla acá, ¿sí? Hacer el aumento y queda eso, ¿sí? Dentro de 2 o 3 años tengo todo ese montón de ramas secas entre medio, ¿sí? Y es lo que cuesta más siempre al trabajador, digamos, al cosechero, al tarefero en este caso, es hacer ese trabajito, ¿sí? Porque, o sea, cuesta mucho menos hacer el corte acá que hacer aquel corte allá abajo, porque esto acá no va al raído, ¿sí? La persona que hace el trabajo quiere hacer kilos, ¿sí? Porque entonces muchas de las cuadrillas trabajan, preparan, ponerle esta cuadrilla tiene 15 números, ¿sí? 15 números trabajando. ¿Qué hace la cuadrilla? Normalmente prepara de esos 15, 4 o 5, que solo hacen el trabajo de poda. ¿Cuándo se hace bien este trabajo? Cuando, por ejemplo, cuando el propio productor tiene su personal, su cuadrilla, y él mismo hace el trabajo. Entonces él prepara 2 o 3 de los 5 personales que tiene para que solo hagan el trabajo de poda, ¿sí? En este caso digamos, un servicio externo. Todos quieren, digamos, vienen a trabajar para, al fin y al cabo, ganar dinero, ¿no? Entonces, preparar bien un pequeño grupo, ¿sí? De cada uno de los números, que solo una persona sea la encargada, ¿sí? En este caso acá el profe Carlos, ¿sí? Es el encargado de la parte productiva de la yerba mate. Viene la cuadrilla tiene su capataz, ¿sí? Él todos los días de la mañana viene, recorre cada uno de los números y ahí ve, bueno, como es René, ¿sí? Es su niño y no está haciendo bien el despunte. Va con el capataz, bueno, fulano de tal no está haciendo bien el repunte, ¿sí? ¿Cómo se llama? ¿Cómo era tu nombre? Ángel. Ángel no está haciendo los aumentos muy finos, ¿sí? Entonces va con el capataz y bueno, Ángel no está haciendo bien los aumentos. Entonces va junto con el capataz y hablan con el muchacho y bueno, así quiero que hagan. Y todos los días hay que ir recalcando, ¿sí? Porque en definitiva el trabajador viene, quiere hacer kilos, que es lo que le interesa, ¿sí? Y pues le cuesta por ahí incorporar ese concepto, que se le hace bien el trabajo en esta planta. El año que viene esa planta bien trabajada puede dar 4 o 5 kilos más de hoja, ¿sí? Pero por ahí le cuesta incorporar ese concepto, ¿sí? Le importa ahora, ¿sí? Hoy, mañana vemos qué pasa, por ahí le cuesta un poquito. Bien, hice la limpieza, ya tengo una visibilidad excelente de la planta. ¿Qué me quedaron después de la limpieza? El corte de rama madura. Corte de rama madura. Bien, ahí viene lo que da el nombre de él específicamente. ¿Cómo voy a hacer ese corte de rama madura? ¿Qué tengo que tener en cuenta para empezar? El color para saber si El está color, madura. sí. ¿Por qué se llama rama madura? Porque ya está en su punto máximo de productividad. No exactamente, esa No el rama que puedo máximo, dejar pero por 5 años y dentro de 5 años va a tener 5 metros de altura, ¿sí? Recuerden que la planta es un árbol, ¿sí? Si lo dejo acá dentro de 12 años, sí van a tener 15 metros de altura esa planta. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Para que sea el color, sí. ¿Qué color debe tener? un gris claro. Un gris claro, sí. Dependiendo cuanto más años tenga, sí va quedando más oscuro, ¿sí? Pero partiendo de un gris claro. ¿Qué otra cosa tengo que tener en cuenta? ¿El anchor? El grosor, diámetro, sí. El grosor, diámetro, sí. O ancho, sí. ¿Qué ancho tiene que tener? 1 pulgada. 1 pulgada, ¿sí? ¿En qué parte?
¿Dónde vamos a realizar el corte? donde vamos a realizar el corte, ¿sí? Y eso después se va adquiriendo con la práctica. ¿Qué es una pulgada? 4,5 centímetros. No, 4,5 centímetros son una pulgada y 3/4. ¿Cuánto es una pulgada? 2,45 centímetros, exactamente, ¿sí? Bien. ¿Cuánto tiene? 3 centímetros. 3 centímetros, un poquito más de una pulgada. ¿Cuánto tiene? 3 centímetros. Bien. A ver, esta más fina. ¿Cuánto tiene? 2,7. ¿Sí? Y en eso tener en cuenta el grosor, ¿sí? ¿Vieron la tapita de la gaseosa? De la Coca-Cola o de cualquier gaseosa. Bueno, ese grosor a partir de ahí, ¿sí? Como referencia si no tengo la cinta métrica. A partir de ese grosor, tener en cuenta. ¿Qué sucede cuando yo hago el corte de rama madura, ¿sí? En una rama que no llegue, una rama fina, digamos? Era un ejemplo. ¿Se va a secar? No, sí, profesor. 6 minutos y Por ya. ejemplo, esta es una rama madura, ¿sí? Tiene más de 2 años, ¿sí? Tiene más de 2 años, tiene un gris, ¿sí? Un gris casi más que claro, ¿sí? Es una rama de una rama madura, pero ¿qué sucede? ¿Sí? ¿Vale? Tiene, ¿sí? No llega a 2 centímetros, ¿sí? No llega a una pulgada. ¿Qué sucede si yo hago un aumento, ¿sí? Sobre esta rama, ¿sí? Alguien dijo algo ahí. Se puede secar, ¿sí? Pero principalmente no tiene la energía suficiente para que el año que viene me dé un brote, una rama verde, que es lo que yo quiero, ¿sí? Que es una rama verde, ¿sí? Yo el año que viene quiero una rama así, ¿sí? Y si yo hago un aumento sobre una rama de este grosor, lo que yo voy a tener, a ver si hay, no sé dónde era que me había visto un ejemplo hoy. No, yo había visto un ejemplo. Te juro. Chao, memoria. Yo no tengo espacio ni para otro. Yo ni en mi cabeza ni en mi celular. Yo, hay que dividir. No, no, mía. Te voy a pasar por Bluetooth o alguno que tiene internet. Yo tengo 20 GB en envío. De internet, En boludo. este caso no se hizo un aumento, pero sí se rompió la rama, ¿sí? Y dentro de todo tuvo una brotación más o menos. Pero en la mayoría de los casos sucede como aquello, ¿sí? Esa cabellera y pequeñas ramas, ¿sí? Cabellera es justo el pelo de ellos. Cuando no es el grosor suficiente. Bien, entonces el corte de rama madura, ¿sí? Tener en cuenta el gris, ¿sí? Que sea una rama de por lo menos 2 años, ¿sí? Más de una pulgada siempre, ¿sí? Y ahí no importa, si por ejemplo, como en este caso, ¿sí? Era un aumento que se hizo 2 años atrás, ¿sí? Yo lo volví a rebajar, ¿sí? En la planta, también para hacer ese trabajo de rebaje continuo, ¿sí? Todos los años ir viendo, ¿sí? Por ejemplo, en este caso acá, ¿sí? Véanlo, se hizo el aumento acá, ¿sí? ¿Cuál es el lugar de trabajo? ¿Sí? Desde la cintura, más o menos, independientemente de la altura de la persona, hasta donde yo pueda alcanzar acá mi vista con los brazos. Ese es el margen de trabajo, acá yo tengo que trabajar. Cuando yo tenga que hacer esto para cortar una rama madura, tengo que ir a mirar para abajo dónde yo puedo hacer. Entonces, por ejemplo, el año que viene, si esto acá, independiente de cómo brote, si ya está un margen bastante alto, tengo que ir viendo dónde está la parte más lisa y tratar de ir haciendo un rebaje. Posiblemente el año que viene venga el cosechero y saque este tronco. Gracias por siempre. Que me va a salir esto acá, ¿sí? Tiene acá, tenía un aumento que se hizo el año pasado y tenía una rama verde que ha dejado digamos. Y el año que viene, bueno, esta rama va a estar como esta, ¿sí? Y esta rama va a estar como esta, ¿sí? Entonces el cosechero opta por sacar ese nudo acá y ir rebajando, ¿sí? Bueno, este es un trabajito que va a ser de limpieza el año próximo, ¿sí? Siempre esa poda sistemática, todos los años ir viendo qué yo puedo ir renovando, qué yo puedo rebajar,
qué es lo que yo puedo sacar que no me sirve, ¿sí? Cómo yo puedo mejorar la estructura de la planta. ¿Se entiende hasta ahí? Pero como ese tronco ahí está, como acá yo acá podría cortar ya, y allá ahora Sí, buen punto. Sí, buen punto lo que dice Pedro. ¿Sí? Pero vos mirá esa planta acá, productivamente cómo está. Bien. ¿Está bien? Está, es un podrido, sí, que puede ser, sí, allá está lastimado, sí. Pero no Pero afecta mucho la planta. productivamente está bien, sí, a diferencia de esta acá, sí. A diferencia de esta, sí, que se secó el aumento que se hizo el año pasado, la poda rama madura, sí. Es una poda vieja que no ha reaccionado, brotó acá abajo, sí. Entonces ese sí sería un caso. ¿Sí? Entonces, en este caso todavía una rama que está un poco lastimada, que es natural, si ahora, por ejemplo, esa planta, si mañana, pasado, la semana que viene, quedó un poquito desprotegida, ¿sí? Porque yo lo fui sacando y cuando me di cuenta saqué casi demasiado, ¿sí? Quedó poca protección. Sucede ese tipo que ustedes van a ver adentro después que tuvo todo el tiempo protegida, ¿sí? Llega una helada, ¿sí? Se hela, o en el mes de septiembre, octubre, ¿sí? La cosecha más tardía, se saca mucho, queda desprotegido la acción del sol, ¿sí? Hay dos acciones que queman, ya sea rama, puede ser lo más vieja que sea la rama, ¿sí? Por más que tenga 40 años esa planta, estuvo todo el año protegida por una capa de hojas. Yo vengo un momento y le saco, si hago un corte bandera. ¿Saben cuál es el corte bandera? Yo entro y saco todos los gajos y dejo 2 o 3 gajitos de eso que serían como una banderita, ¿sí? Queda todo el tronco desprotegido, eso se llama como un corte bandera, que es un corte tradicional que se hacía mucho antes. A lo sumo hago un pequeño despunte, ¿sí? Para aprovechar lo máximo posible y queda 2 o 3 banderitas sobre mi planta. Queda el tronco desprotegido, acción de la helada o acción del sol, se quema la corteza, termina lastimando y se cicatriza. Ustedes lo que van a ver después que es natural que sucede en cualquier reservado, ¿sí? Bien. Terminé mi corte de rama madura y ¿qué tengo que tener aparte de eso en la distribución de mi rama madura? ¿Qué sucede si yo tengo 2 ramas maduras juntas? Para crecer un gajo demasiado grueso y después no se va a poder cortar. ¿Se van a molestar entre sí? Se van a molestar entre sí, ¿sí? Uno va a crecer como lo dijiste vos y el otro no va a crecer o se va a secar, ¿sí? Se me va a formar un nudo, ¿sí? Entonces, cuando tengo 2 ramas maduras juntas, opto, ¿sí? Si yo tengo alguna rama verde junta que yo pueda dejar, ¿sí? ¿Qué hago? Me fijo cuál es la rama madura que está más linda, que está más derecha, esa hago con el aumento y la otra hago la limpieza, ¿sí? Lo saco de la mata, ¿sí? Que es cortar de la mata, ¿sí? Sacar en contra del tronco, ¿sí? A ver, después vamos a ir viendo, por ejemplo, esta acá, ¿sí? Esto es sacar de la mata. Arriba, ¿sí? Ven que siempre hay un anillo acá que se llama rodete de cicatrización, ¿sí? Acá están todas las yemas durmientes, ¿sí? Donde me van a brotar, que va a haber ese tipo de brotación, ¿sí? El año siguiente. Entonces eso es corte de la mata, sin dejar ningún tipo de aumento, ¿sí? Bien. ¿Qué distancia o qué tamaño tiene que tener ese aumento? 15 a 20 centímetros. 15 a 20 centímetros, ¿sí? 12 centímetros es la medida estándar, ¿sí? Dejar 12 centímetros. ¿Por qué dejo 15 a 20? ¿Sí? Para hacer esto acá, ¿sí? O en el caso, esto acá, ¿sí? Para hacer esto acá, ¿sí? Entonces yo el año que viene tengo esa opción de volver a hacer un aumento, hacer una limpieza de acuerdo a cómo reaccione mi planta. ¿Se entiende? Sí. Bien, entonces la distribución, si tengo 2 juntas, ¿sí? Nunca hacer 2 aumentos juntos, ¿sí? En la misma rama, ¿sí? En el mismo tronco, ¿sí? Si tengo 2, veo, ¿sí? Si yo necesito dejar una protección, en una dejo, ¿sí? Dejo el palo ese, hago una limpieza arriba, saco lo que puedo, dejo algo de hojas, ¿sí? Después en la práctica van a ir viendo eso, y una hago con aumento, ¿sí? Entonces, yo el año que viene tengo una rama verde acá, si bien es una rama madura, tengo una rama verde y otras brotaciones, ¿sí? Una para hacer el aumento y voy haciendo el ciclo, ¿sí? Haciéndole el círculo. Si tengo
4 ramas verdes y una rama madura, ¿qué hago? Raleo de ramas verdes. Si corto, le hago el aumento en la rama madura y después hago un raleo de las ramas verdes, que es el paso siguiente que ahora van a ver, ¿sí? Si no tengo ninguna rama madura en la planta, ¿qué hago? Seleccionamos para que no se moleste, ¿no? Los hilos. Hacemos el raleo de ramas verdes y punto. El año que viene, ¿sí? Vaya a tener una rama madura, ¿sí? Si bien estos son los 5 pasos, ¿sí? Que yo tengo que hacer, que es el viruteo, que es la limpieza, corte de rama madura, raleo de verde y despunte. En cada planta va a ser una situación distinta. En este caso yo tengo los 5 pasos, ¿sí? En la siguiente planta puede ser que no tenga ninguna limpieza, si la planta esté en excelentes condiciones. La siguiente planta puede ser que no tenga nada, o depende del año, no tenga nada de viruta, ¿sí? En alguna planta no voy a tener ramas maduras, ¿sí? Porque si hizo una tarea mal hecha el año anterior, ¿sí? O la planta no reaccionó como corresponde, no tengo ninguna rama madura para cortar. No hago rama madura, si hago solo raleo. Hay algunas plantas que tengo solo rama madura, si tengo 5 ramas maduras así gruesas, ¿sí? En la planta. Y acá arriba están todas las rotaciones. ¿Y qué hago? Regar. De las 5 selecciono 3 para hacer el corte con aumento, ¿sí? Cortecito con el 12. Y las otras 2 dejo, ¿sí? Hago un raleo, ¿sí? En la rama madura, ¿sí? Dejo este palo, ¿sí? La madera esa dejo en la planta. Entrecortar esa planta, dejar mi planta pelada y tirar el palo debajo para que se descomponga, así lo dejo en la planta para el año siguiente con algunos ajitos para que me proteja un poco la planta, ¿sí? Esas situaciones que van a ver. Otros casos no van a tener, en este caso no van a tener raleo, ¿sí? De ramas verdes, porque tengo solo esas 5 ramas gruesas, ¿sí? Entonces lo que yo voy a hacer es un raleo en la rama madura. ¿Se entiende más o menos el concepto? ¿Van entendiendo hasta acá? ¿Sí? ¿Seguro? Bien. Siguiente paso, ¿sí? Lo que es el despunte. ¿Qué sería el despunte? O van a escuchar o van a leer por ahí ruptura de la dominancia apical. ¿Saben qué significa dominancia apical? No. Ese árbol acá, ¿sí? ¿Cuál es su tendencia? Arriba. Crecer. Crecer hacia arriba, ¿sí? ¿Cómo se llama la punta allá arriba? Ápice, sí, ápice, sí, o punta, ¿sí? Entonces, pero en las plantas se denomina ápice, ¿sí? Entonces, ¿qué sería la dominancia apical? Que va a seguir solo a ese... Claro, la tendencia es que esa rama siga creciendo hacia arriba, hacia en busca de sol y qué sé yo, y que en la luminosidad. Con la planta sucede lo mismo, si tenemos todos esos gajos acá, la tendencia es que siga creciendo. Entonces, yo saco las ramas maduras, que son las ramas más gruesas, más fuertes, ¿sí? Me quedan 4, 5, 6 ramas verdes. Ellas se están escorando, como dice la jerga popular, sobre la rama madura, ¿sí? Si yo dejo estas 6 ramas verdes y la semana que viene me viene un viento, ¿sí? De 120 kilómetros por hora, ¿qué va a suceder con esas Se ramas? van a enrollar las ramas. Se van a enrollar y en casos más severos A romper. se van a romper, se van a rajar, ¿sí? Y ahí ya tengo un problemita. Entonces, ¿qué se hace con lo que es el despunte? Es lo que, como dice la palabra, ¿sí? Miro mi rama verde, donde llega la primera sombrilla, ¿sí? ¿Saben lo que es una sombrilla? ¿Qué tiene la sombrilla? Sí, tiene todos los alambres. Bueno, cuando llego a la primera sombrilla, sí, me fijo ahí, sigo la sombrilla. El primer tramo que yo tenga más o menos otros 10 o 12 centímetros de la parte lisa, ahí dejo el aumento, ¿sí? Ahí corto. Si es más grueso que una virome, con lápiz, lo hago con tijera. Si es más fino, puedo hacer con la mano, ¿sí? Pero si es más grueso, ¿por qué cuando yo hago es la tendencia que raje? ¿Sí? Estoy aumentando la herida, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo mejor que hay que hacer? Con la tijera, hacer el corte, ¿sí? Que de la menor herida posible. ¿Se entiende más o menos hasta ahí? Sí. Y ese es el paso. Siempre tener en cuenta, cuando paso la primera sombrilla, hago el despunte, ¿sí? Entonces me queda el año que viene, esa rama va a ser una rama madura con una cantidad de gajos. Vamos a ver si hay un ejemplo acá para mostrar este caso, ¿sí? Fíjense, fue el despunte, ¿sí? Y lo tira la sombrilla, ¿sí? Fíjense la cantidad de hojas que me ha generado. Si yo dejo esa rama, el año que viene va a tener 4 metros de altura y va a ser una ramita finita, ¿sí?
Fíjense el despunto, ¿sí? En lugar de una sola tengo tres, ¿sí? Fíjense, en lugar de una tengo 3, 4, 5 ramas, ¿sí? Y en cambio si yo dejo esa punta, una que va a crecer hacia arriba, va a tener solo una, ¿sí? Entonces es una forma de aumentar yo tengo que aumentar lo máximo la capacidad de la planta a generar hojas, que es lo que yo quiero, ¿sí? Que genere hojas. Bien, ¿se entendió hasta acá? Sí. Los 5 pasos. Bueno, vamos a hacer una planta